Para realizar este ejercicio, es importante tener claro que existen tres fuentes de poder. El poder político, que puede ser solamente político o también político-militar. El poder económico y el poder ideológico-cultural. Por ejemplo, pongamos al actor subcomandante Marcos. Si bien es cierto que muchos piensan que su fuente de poder viene de lo ideológico-cultural, en realidad su poder es político-militar, porque aunque él escriba de una manera que logra convencer y sumar adeptos a su causa, sin el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, sin la organización comunitaria, sin las bases de apoyo zapatistas, su poder sería muy pequeño. Porque hay muchos otros escritores y escritoras que escriben igual o mejor que él, que no tienen esa capacidad de sumar personas, grupos o actores a su causa. Lo que Marcos hizo, lo hizo por un poder que le fue delegado por el EZLN, para que fuera el vocero de su movimiento, bien organizado, con claridad estratégica y con una visión clara del país al que aspiran y con un brazo armado. La fuente de poder se puede conservar, se puede incluso usar para generar más poder y tener más posibilidades de acción. Veamos por caso al actor Carlos Salinas de Gortari. Su fuente de poder original es también político-militar, al haber sido presidente de la República y al mismo tiempo comandante supremo de las Fuerzas Armadas Mexicanas, que fue la contraparte del Ejército Zapatista durante el conflicto armado. Como presidente de una nación, se podría decir que sus fuentes de poder serían las tres: la económica, la política y la ideológico-cultural. Pero buscando lo más central de su poder es pensar de dónde le viene esa fuerza, quién le dio esa capacidad. En este caso, le fue dada a través de un ejercicio electoral supuestamente democrático, y aunque se constató el fraude, fue embestido con la presidencia del país y se apropió de ella. Entonces, a raíz de tener ese poder político-militar, lo usa para acumular más poder político, más poder económico y más poder ideológico-cultural. Así, Salinas de Gortari se convierte en un expresidente que logra incluso mayor poder por encima de algunos de los presidentes que le siguieron, en una época en que no había oposición alguna. Salinas acumula poder para beneficiar a una clase política que le garantice permanecer a la sombra del poder, pero con poder. A pesar del rompimiento que tuvo con Zedillo, de su salida del país y el encarcelamiento de su hermano, regresa con el mismo poder que antes a seguir tomando decisiones importantes. Así tenemos a dos personajes, al subcomandante Marcos y a Salinas de Gortari, que comparten una misma fuente de poder, la político-militar, pero con usos radicalmente distintos. Tendríamos otro actor como Carlos Slim, un personaje cuya historia le gusta a la gente, porque se cuenta que empezó de abajo y que hoy es uno de los empresarios más ricos del mundo. Su fuente de poder es claramente la económica. Si bien Slim contaba con algunas empresas pequeñas, el propio Salinas de Gortari le entrega su verdadera fuente de poder: Teléfonos de México. Slim usa su fuente económica de poder para ir acumulando cada vez más fuerza y poder económico. Además de Telmex, es dueño de Telcel, de Claro, de Tigo, empresas de telefonía móvil en México y en otros países, y de muchas otras empresas de diversos giros. Junto con el poder económico, acumula también poder político e ideológico cultural para controlar y competir. Un actor que tiene su fuente de poder en lo ideológico-cultural es Emilio Azcárraga y su empresa Televisa. Lo ubicamos con esta fuente a partir de que su quehacer es la producción de contenidos y mensajes que le permite además ir generando poder económico. Su fuente original le fue regalada como herencia de su padre y su familia, que venía construyendo poder de carácter ideológico-cultural. A diferencia de sus antecesores, Emilio se coloca como alguien que también quiere incidir en la política nacional. Las ondas radioeléctricas no son de su propiedad, están concesionadas, pero las ha sabido aprovechar porque además de Televisa, tiene ahora otras cadenas y alianzas y sus contenidos y mensajes se ven en todo el mundo, acumulando cada vez más poder económico, político e ideológico cultural. Al tener influencia en los grupos dominantes, garantiza no quedarse fuera
de las decisiones que le benefician. Otro actor que también ha tenido su fuerza en lo ideológico-cultural es don Samuel Ruiz, cuya fuente de poder es haber sido ministro y obispo de la Iglesia Católica, que tiene un peso muy importante en nuestro país, al congregar a cerca del 80% de la población mexicana. Al ser representante de la Iglesia, es casi el representante de Dios ante sus feligreses, y desde esa lógica es tratado por los círculos de poder. Sin embargo, don Samuel, al ir adentrándose en la realidad chiapaneca, utiliza su poder para defender los derechos de los pueblos indígenas, para generar una iglesia autóctona y no imponerles una iglesia occidentalizada. No utiliza su poder para acumular más poder, sino propiciar poder en los pobres para que desde su fe vayan construyendo una vida diferente. Don Samuel no se queda en el trabajo de la doctrina eclesial, sino que en su pastoral integra la denuncia del despojo y la violación a los derechos de la gente, lo que implicó el ser atacado por el Estado mexicano, por los empresarios y terratenientes chiapanecos, por los medios de comunicación que lo catalogaban de político disfrazado y agitador, y que decían que no era en realidad un obispo. La propia jerarquía de la Iglesia hace eco y le empiezan a quitar respaldo. En ese caso, pierde poder, pero lo gana cuando se convierte en representante de la Comisión Nacional de Intermediación en el conflicto zapatista, y la Iglesia tiene que volver a reconocerle para que no se le vaya ese poder a la institución. Otra vez tenemos a dos actores que tienen una misma fuente de poder, en este caso en lo ideológico-cultural, que usan esa fuente de modo completamente distinto. Emilio Azcárraga, que lo usa para seguir acumulando más y más poder, y don Samuel Ruiz, que apuesta su poder a favor de otros, los pobres. Ahora es momento de hacer un ejercicio que nos ayuda a reconocer las fuentes y usos del poder de los actores que nos interesa analizar.